Bienvenidos a Nicaragua Investiga, soy Jennifer Ortiz. Para mí, un verdadero placer poder informarles. No olvide, al suscribirse a nuestro canal, comentar y compartir este contenido, usted hace posible que produzcamos más videos. Ayúdenos a contar más historias como esta que le presentamos a continuación. En los años 80, durante la primera dictadura sandinista, existió algo que se conoció como el Círculo de Hierro de Daniel Ortega. Sus mejores amigos, que influían en sus decisiones y, por supuesto, tenían privilegios y se permitían transgredir la ley sin problemas o hasta intimidar, amenazar y desaparecer personas sin ningún tipo de consecuencias. La gente les temía, sabía que contrariarlos o enojarlos era realmente peligroso. Tras la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990, la mayoría de los integrantes de ese Círculo de Hierro continuaron acompañando a Ortega, y aunque ya no como antes, pero seguían manteniendo poder y causando temor. Su final llegó solo a partir de 2007, cuando Rosario Murillo logró poco a poco hacerse con el control absoluto del partido y luego del gobierno. Este círculo representaba un peligro para los intereses de la esposa de Ortega, que quería ser la única capaz de influenciarlo y ponerse como primera en la línea de sucesión al cargo. Algo que no es un secreto, muchos de estos amigos del dictador también querían. Así que Murillo se puso en marcha y logró apartarlos o aplastarlos. A otros la biología los tomó primero. Aquí les contamos dónde están los mejores amigos de Daniel Ortega, el octogenario dictador de Nicaragua. Sin dudas no se puede dejar de mencionar en primer lugar en esta lista a Sergio Ramírez. Su estado actual, exiliado, confiscado y desnacionalizado. Un disidente del sandinismo que, aunque ostentó un gran poder en los años 80 y muchos se atreven incluso a decir que él era el verdadero poder tras el trono y que hacía un papel muy parecido al que hace hoy Rosario Murillo en el sentido de tener el control real y absoluto del gobierno, cosa que él ha negado muchas veces, fue uno de los primeros en abandonar a Ortega tras la derrota electoral de 1990. Ahora, reinventado como escritor de fama internacional, fue declarado enemigo de la dictadura y se vio obligado al exilio. ¿Qué hecho o qué acontecimiento o qué cosa realmente determina el rompimiento suyo con el Frente Sandinista? Bueno, el debate interno dentro de las filas del Frente Sandinista se abre inmediatamente después de la derrota electoral, cuando un grupo de militantes del Frente Sandinista planteamos la necesidad de condenar los hechos de la piñata, de la apropiación ilícita de bienes del Estado, denunciar a los responsables de estos hechos y, por otro lado, iniciar un profundo proceso de transformación democrática dentro del Frente Sandinista para convertirlo en un verdadero partido democrático electoral que sea capaz de retomar el poder. Y en estas dos cosas fracasamos rotundamente desde el principio y seguimos dando la lucha hasta el año 1995, cuando yo fui prácticamente expulsado de la fila del Frente Sandinista. Se me quitó mi asiento de miembro de la Dirección Nacional y entonces, junto con otros muchos compañeros del Frente Sandinista que estábamos de acuerdo en estos planteamientos, fuimos obligados a salir. Pero es innegable que el mejor amigo de Ortega y el que se dice conocía todos sus secretos fue Carlos Guadamuz, estado actual fallecido. Fueron amigos desde la infancia, crecieron en el mismo barrio, el San Antonio, ubicado en la vieja Managua, y al inicio de su adolescencia ambos empezaron actos subversivos como quemar carros y lanzar artefactos explosivos en instituciones públicas para protestar contra la dictadura de Somoza. Cuando Ortega llegó al poder en 1980, él se encargó de dirigir la propaganda oficial a través de un conglomerado de radios y televisoras. Los mejores amigos soportaron los malos ratos que les tocó cuando fueron oposición al perder las elecciones a manos de doña Violeta Barrios de Chamorro, pero cuando Guadamuz quiso postularse dentro del Frente Sandinista como alcalde de Managua, su amigo no lo apoyó. Y es que esa plaza era el primer camino para ir luego por la presidencia de la República. La amistad de ambos se rompió y Guadamuz, un hombre sin tacto ni filtros para decir las cosas, usó su programa de televisión en Canal 23 para contar todo lo que sabía del caudillo sandinista. Generó muchos escándalos con sus terribles confesiones.
En una ocasión incluso dijo que Soy la América no había sido la única víctima de Ortega, sino que supuestamente él también lo fue Rafael. Un 10 de febrero del 2004 le dieron muerte en las afueras del canal. Al regresar al poder en 2007, Ortega otorgó amnistía al autor de ese hecho. Es precisamente aquí, en el parqueo del Canal 23, donde sucedió uno de los principales hechos que marcaron la historia de este medio de comunicación. El asesinato de Carlos Guadamuz quedó grabada en cada una de las mentes de los periodistas y demás trabajadores de este medio. Fue algo muy canalla. Eso fue algo muy bajo para alguien, esa actitud tan espantosa de quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Y que ahora tranquilamente está en las calles, ahora tiene una casa muy bonita y entonces, bueno, ahí está, esa es parte de la historia. Otro en el círculo de hierro de Ortega fue Jacinto Suárez, su estado actual, fallecido. Fue compañero de celdas de Ortega entre 1967 y 74, y ahí sin mucho que hacer entre cuatro paredes se contaron todo y se volvieron muy cercanos. Cuando el Frente Sandinista estaba en la oposición en los 90, le nombraron secretario de Asuntos Internacionales del partido. Cuando murió en abril de 2020, presuntamente a causa del COVID-19, sorprendió muchísimo que ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo asistieran a su vela, a pesar de que éste los acompañó hasta el último momento y hasta defendió sus actos represivos en 2018. Que vayan a Chile, que vayan a otros lugares, si se le preocupan los derechos humanos. Tenemos una policía de primer nivel. Le sigue Dionisio Marenco, su estado actual, fallecido, también sospechoso de ser una víctima oculta del COVID-19 en Nicaragua. Murió el 19 de mayo de 2020, amigo de Ortega desde su juventud y actor clave en las negociaciones con Arnoldo Alemán que conllevaron al pacto que permitió acomodar la ley electoral a la medida del techo histórico del 38% de votos del Frente Sandinista, con lo cual Ortega pudo finalmente llegar al poder después de 4 intentos. Todo eso no importó. Cuando Nicho Marenco tuvo diferencias con Rosario Murillo, esta no dudó en aplastarlo y Ortega en permitirlo. Fue acusado de traición y condenado a no encontrar trabajo nunca y pasar sus últimos días bajo serias limitaciones económicas. Por otro lado está Tomás Borge, su estado actual, fallecido. Aunque siempre se mantuvo al lado de Ortega, el enorme poder del que gozó en los años 80 fue reducido por Murillo y murió siendo un empleado más bajo sus órdenes. Le sigue Rafael Solís, su estado actual, exiliado, confiscado y desnacionalizado. Fue incluso el padrino de bodas de la pareja dictadora. Él controlaba el poder judicial y se encargaba de que ahí se cumplieran las órdenes de sus compadres. Fue además quien ayudó a hacer posible la reforma constitucional que permitió la reelección indefinida de Daniel Ortega, un favor enorme del que sigue gozando hasta hoy el dictador. En 2018, por alguna razón, Solís abandonó a Ortega y cuestionó la represión. Muy probablemente lo motivó el trato despectivo y la reducción de poder al que lo sometió Rosario Murillo, pues es algo de lo que se quejó en entrevistas varias tras su asombrosa salida del país y su renuncia pública. Ahora, desde la oposición, muy pocos se atreven a creer en su verdadero arrepentimiento y lo miran con resquemores. Mi carta señalé en mi caso, pues, del Poder Judicial, que con los años habíamos ido perdiendo independencia y que había un control, pues, efectivamente, del presidente sobre el Poder Judicial y de la vicepresidenta, de las dos personas, pues, del presidente y vicepresidente. Pero esto también se ha dado con el Poder Electoral y con el Poder Legislativo, pues. El otro caso es el de Lenín Serna, que fue apartado por Rosario Murillo con el consentimiento de Daniel Ortega. Este se sintió humillado y, según se dice, estaba muy molesto y a la espera de que muriera el caudillo sandinista para ir en contra de la codictadora. Sin embargo, en 2018, esta lo volvió a llamar a las filas del sandinismo para que organizara a los grupos que se encargaron de desmantelar los tranques y atacar a civiles durante las manifestaciones. Finalmente está Miguel Texcoto Brockman, estado actual, fallecido. Era sacerdote y se unió a la revolución en los 80. Fue canciller de Nicaragua.
Soy la América contó en su abrumador testimonio que cuando estaba siendo víctima de Ortega por tantos años, pensó que como este era amigo del dictador, pero además sacerdote, él le podría ayudar si le confesaba lo que estaba sucediendo. Lo hizo, pero este le respondió que se sometiera a la voluntad de Ortega porque ese era el aporte que ella podía dar a la revolución. Murió en junio de 2017. ¿Qué le parece esta información? Deje sus comentarios abajo en este video. Recuerde que tenemos 7 años informando y resistiendo. Soy Jennifer Ortiz. Hasta la próxima.